Pues, a ver, imagina acudir a una reunión familiar, con tu hermano mayor tras más de 20 años de absoluta separación. Uf, toda una vida, claro. Totalmente. Es un hito, sin duda. Pero para romper el hielo en este ansiado reencuentro, resulta que él decide presentarse en el camino, escoltado por nada menos que 400 hombres armados hasta los dientes. Madre mía, es que es una imagen que hiela la sangre a cualquiera. Ya te digo, pulveriza por completo cualquier concepto convencional de lo que solemos llamar, bueno, tensión familiar. Y precisamente por eso, nuestra misión en esta inmersión profunda de hoy es diseccionar a fondo una de las reconciliaciones más complejas, tensas e impredecibles de la literatura antigua. Eso es. Hoy nos centramos en un texto clásico monumental, la obra titulada La Biblia. Y más específicamente vamos a desgranar el capítulo 33 del libro del Génesis. Exacto. Porque para quienes ya conocen un poco el contexto de los protagonistas, Jacob y Esaú, saben perfectamente que el nivel de hostilidad previa eleva todo esto a una escala casi existencial. Claro, hay que recordar que Jacob le había arrebatado a Esaú la primogenitura y la bendición. Sí, sí, casi nada. Y ahora Jacob regresa a casa tras décadas de exilio con todo su campamento y de repente recibe la noticia de que su hermano avanza hacia él. Y, bueno, no viene a tomar un té precisamente. Que va, que va. Viene con una fuerza que en términos del antiguo Oriente Próximo es una auténtica milicia. 400 hombres no es una escolta de honor. Ya, es un batallón. Totalmente. Es un batallón con capacidad bélica para arrasar una aldea entera, vamos. Para cualquier estratega o historiador que analice este relato, todo indica que nos encontramos ante el preludio ineludible de una masacre. Vale, analicemos esto, porque la respuesta inmediata de Jacob ante esta amenaza es pura estrategia de supervivencia extrema. Ujú. O sea, el texto describe cómo organiza su inmensa familia y no lo hace precisamente como un líder espiritual calmado, lo hace como si estuviera moviendo piezas en un tablero de ajedrez donde si pierdes, lo pierdes absolutamente todo. Es una disposición táctica asombrosa, la verdad, y muy reveladora. Totalmente. Fíjate que divide a su gente creando una formación muy específica, como un convoy de evacuación. En primera línea coloca a las siervas con sus respectivos niños. Detrás de ellas a su esposa Lea y a sus hijos. Y en la absoluta retaguardia, en el núcleo más protegido, digamos, coloca a Raquel y a José. Claro, es que si nos fijamos, eh, refleja una progresión de valor afectivo, casi mercantil te diría, desde la perspectiva de Jacob. Él organiza el campamento asumiendo que el choque frontal es inevitable. Sí, se pone en lo peor. Y la lógica militar aquí es macabra, pero clarísima. Si la vanguardia es atacada y aniquilada, la retaguardia, donde está el núcleo que él considera más vital, tiene un margen de tiempo para huir. Pero a ver, espera un momento, porque aquí es donde a mí me surge un choque tremendo con la narrativa tradicional. Si analizamos esta táctica con frialdad, esto es un escudo humano de manual. Sí, sí, sin paños calientes. Es decir, pone a personas de menor estatus social en la época, a las siervas y a sus hijos, como carne de cañón literal. ¿No demuestra esta táctica que Jacob sigue siendo exactamente el mismo hombre calculador, frío y temeroso del pasado? Es una buena pregunta. Es que da la impresión de que no ha evolucionado nada. Sigue protegiendo sus propios intereses y decidiendo quién merece vivir y quién va por delante. Pues es una lectura muy válida. Y de hecho, el propio texto no oculta esa crudeza. Pero lo que es fascinante aquí es cómo el relato bíblico sostiene dos verdades contradictorias al mismo tiempo. ¿Ah, sí? ¿En qué sentido? Pues, por un lado, vemos a ese Jacob invadido por un pánico primitivo que tú mencionas, tomando decisiones basadas en el cálculo más utilitario y despiadado. Pero, justo después de organizar esa barrera humana, el texto nos lanza un giro que rompe todos los esquemas. Ajá. El Génesis 33 dice que Jacob pasó delante de todos ellos. O sea que de repente abandona la retaguardia. Exacto. Abandona el refugio seguro y asume la vanguardia absoluta. Y no solo se adelanta para dar la cara, sino que se inclina hasta el suelo 7 veces antes de llegar hasta su hermano. El estratega calculador se transforma, en cuestión de segundos, en un hombre que expone su cuello al enemigo. Ostras, y hay que añadir un matiz físico crucial a esa escena. Inclinarse hasta tocar el suelo 7 veces seguidas ya es agotador para cualquiera.
Sí, desde luego. Pero es que sabemos por el material fuente, por el capítulo 32, que Jacob viene de luchar toda la noche con un ser divino en Peniel y tiene la cadera dislocada, está cojeando severamente. Ujú, es un detalle tremendo. Imagina la escena visual. Un hombre aterrorizado, avanzando a duras penas, arrastrando una pierna y postrándose en el polvo una y otra vez ante un ejército. Es la vulnerabilidad más extrema imaginable. Totalmente. Y esa vulnerabilidad física subraya el contraste irónico más brillante de esta narrativa. Recordemos cuál era el núcleo del conflicto original entre estos hermanos. Claro, la bendición que le robó. Exacto. La bendición usurpada por Jacob dictaminaba textualmente: «Naciones se inclinen ante ti, sé señor de tus hermanos». Esa era la gran promesa de supremacía por la que había arriesgado su vida. Sin embargo, en el clímax de su reencuentro, es él quien asume voluntariamente la postura del siervo más humilde. ¡Qué fuerte! Es una renuncia visual a todo lo que había robado. No necesita decir, oye, renuncio al liderazgo, lo está actuando con su propio cuerpo magullado. Eso es. Al postrarse 7 veces, que además es un número que en la diplomacia de la época era característico del protocolo de sumisión ante un rey o un faraón, Jacob está desmantelando la jerarquía que él mismo había provocado. La sumisión es total. Pero, a ver, seamos francos, toda esta sumisión y este simbolismo están muy bien sobre el papel, pero Jacob sigue teniendo a un tipo con 400 mercenarios a 10 metros de distancia. Sí, la amenaza sigue ahí. Y esto me lleva a la gran incógnita del pasaje, porque la tensión está por las nubes. Jacob cojea, traga polvo, esperando sentir en cualquier segundo el acero de una espada. Y de repente, las expectativas de guerra colisionan con una realidad totalmente opuesta. Una lección magistral sobre el perdón, sí. Fíjate que el texto dice que Esaú no da ninguna orden de ataque, sino que corre hacia Jacob, se echa sobre su cuello, lo besa y ambos rompen a llorar. Es como en una película donde la música indica un combate inminente y de golpe bajan las armas. Es un desahogo emocional sin precedentes en este tipo de relatos, ¿eh? Décadas de resentimiento encarnizado disueltas en lágrimas en medio del camino. Pero yo sigo con la mosca detrás de la oreja. A ver, si alguien solo quiere dar un abrazo, no moviliza a 400 paramilitares. Claro, no tiene mucho sentido logístico. Con todo el contexto de traición previa, es imposible no preguntarse de dónde sale esta reacción tan cruda por parte de Esaú. ¿Acaso su plan era masacrar a todos y, al ver a su hermano humillado, cambió de opinión? ¿O era solo para marcar territorio? Pues esa es precisamente una de las preguntas más debatidas. A Esaú a menudo se le ve solo como la víctima o el bruto impulsivo que vendió su primogenitura por un guiso, pero la ambigüedad de esos 400 hombres es la clave. Ajá, a ver. Es muy probable que Esaú saliera con toda la intención de intimidar, de cobrar una deuda histórica, pero la psicología que se despliega aquí es complejísima. Esaú muestra una madurez y una capacidad de perdón extraordinarias. Una madurez que no surge de la nada, digo yo. En absoluto. Si analizamos el contexto de Esaú, encontramos el mecanismo que hace posible esto, el tiempo y la prosperidad propia. Esaú ya no es aquel joven humillado. En la región de Seir se ha convertido en un líder con riqueza y poderío militar. O sea que le ha ido muy bien en la vida por su cuenta. Exacto. Y a menudo, el factor que más contribuye a curar el resentimiento es el éxito personal. Cuando forjas tu propio valor, la ira hacia quienes te hicieron daño en el pasado empieza a marchitarse. Esaú no necesita la bendición de Jacob porque ya tiene la suya. Claro, al ver a su hermano arrastrándose, ya no siente la necesidad de aplastarlo porque él no se siente inferior. Es una perspectiva brillantísima. El éxito como antídoto contra el rencor. Totalmente. Y es evidente que ese cambio es genuino porque vemos que la hostilidad da paso a un respeto mutuo. Toda la familia de Jacob, las siervas, Lea, Raquel, se acercan y también se inclinan, y Esaú los recibe en paz. Pero la cosa no acaba aquí. No, luego viene el intercambio de diálogos que es vital. Aquí es donde se pone realmente interesante. Entramos en la fase de los regalos y la restitución simbólica. Jacob había enviado por delante grupos inmensos de animales, y Esaú los rechaza, inicialmente. Le dice, «Suficiente tengo yo, hermano mío». Sí, una caballerosidad casi desconcertante. Pero Jacob insiste muchísimo y suelta una frase vital. Le dice, «He visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues me has recibido con tanto favor».
Una declaración teológica y personal colosal, ¿sí? Llamó al lugar Peniel porque dijo vi a Dios cara a cara. Y ahora usa la misma metáfora exacta con su hermano. Esto no es simple adulación para calmar a un tipo armado. Bueno, si conectamos esto con el panorama general, la teoría de la simple adulación se queda corta. Hay algo mucho más profundo operando aquí. Cuéntame. Jacob acaba de experimentar la gracia divina, pero la gracia humana de Esaú es su manifestación terrenal. Para un hombre que espera el castigo y la muerte, recibir perdón incondicional es literalmente una experiencia divina. Claro, es como si un juez te perdonara una condena irrefutable. Exactamente. Además, Jacob insiste en que Esaú acepte el presente. Y aquí el hebreo es clave. En nuestras traducciones leemos regalo, pero la palabra que usa Jacob es berajá, que también resuena como bendición. ¡Ostras! O sea, le está devolviendo la bendición que le robó. Así es. De manera intencionada, Jacob se desprende de esa riqueza material y se la entrega. Es una restitución en toda regla. ¡Qué barbaridad! El círculo se cierra. Y una vez que la balanza está equilibrada y los regalos son aceptados, nos topamos con el desenlace, que trata sobre establecer límites sanos. Esaú propone viajar juntos o dejar una escolta. Una oferta de fraternidad muy lógica tras hacer las paces, claro. Pero Jacob la declina cortésmente. Argumenta que los niños son tiernos y las ovejas están paridas. Dice que si se fatigan morirán en un día y promete ir a su propio paso hacia Sair. Ajá. Una diplomacia preventiva impecable. Es que es la analogía perfecta para después de una cena familiar de reconciliación. A ver, perdonarse está muy bien, pero quizá mudarse juntos a la misma casa al día siguiente no sea la mejor idea, ¿no? Unos buenos límites mantienen la paz. Totalmente. Intentar acoplar el ritmo de 400 hombres de guerra al de rebaños y niños pequeños reabriría viejas fricciones en cuestión de horas. La separación pacífica consolida la nueva etapa vital de ambos. Y el resultado es que se separan en paz. Jacob se establece finalmente en la región de Siquem, pero, atención, porque erige un altar con un nombre muy específico. Lo llama El Eloé Israel. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué no el Dios de Abraham o de Isaac? Pues erigir este altar significa que Jacob finalmente se apropia de su fe. La traducción viene a ser Él es el Dios de Israel. Justo antes su nombre había sido cambiado a Israel, el que luche con Dios. O sea, ya no es la fe heredada de sus padres. Exacto. Ya no depende solo del pacto de sus antepasados. Ahora tiene su propia identidad espiritual transformada, tras haber sobrevivido a sus mayores miedos, tanto su propia culpa como la ira de su hermano. Pues con esto hacemos una panorámica genial de toda esta exploración. Para quien escucha, queda patente que este texto de la Biblia no es solo historia antigua, es un mapa sobre la anatomía de la reconciliación. Sí, un mapa muy detallado además. Totalmente. Requiere planificación, requiere una vulnerabilidad total, es inclinarse 7 veces, requiere estar dispuesto a hacer restitución con los presentes y sobre todo saber establecer límites sanos para el futuro. El perdón no siempre significa volver a la casilla de salida. Exacto. Y esa es la idea final que dejamos en el aire para reflexionar hoy. Es curioso cómo la verdadera paz entre Jacob y Esaú se solidificó precisamente porque decidieron no caminar juntos por la misma senda tras abrazarse. Una lección dura pero muy realista. A veces, la reconciliación más exitosa es aquella que perdona el pasado, pero respeta la necesidad de espacio físico e individual para el futuro. ¿Acaso la distancia puede ser el ingrediente secreto para mantener viva la gracia? Es para pensarlo. Sin duda, da mucho que pensar. Pues hasta aquí nuestro análisis a fondo de hoy. Invitamos a toda la audiencia a unirse al canal, suscribirse y, por supuesto, recomendar esta inmersión profunda a otros curiosos del conocimiento histórico y textual. Nos escuchamos en la próxima.